A veces, los más indefensos entre nosotros llevan las cargas más pesadas. Toda persona merece tener a alguien dispuesto a interponerse entre ella y la oscuridad. En las inhóspitas tierras del norte, Astrid era solo una joven esclava que recogía leña cuando dos forajidos la acorralaron en la penumbra. No tenía familia, ni protector, ni esperanza de escapar. Los hombres pensaron que habían encontrado una presa fácil, pero no vieron a Brenda Stonehyde observando desde las sombras. Este enorme terrier, liberado, llevaba las cicatrices de viejas cadenas y pinturas de guerra rojas en su rostro curtido. Cuando salió de entre los árboles, el suelo tembló bajo sus pies. Lo que sucedió a continuación fue rápido y brutal. Dos forajidos yacían destrozados. Uno se arrastró para escapar, y Astrid se encontró a salvo en los brazos de alguien que había conocido tanto la esclavitud como la libertad. Pero, ¿qué impulsa a un hombre que ha sufrido a proteger a una desconocida del mismo destino? Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La larga casa de E.L. Erickson se alzaba contra el cielo ámbar como una fortaleza de madera desgastada y voluntad de hierro. El humo se elevaba desde su tejado a dos aguas hacia el aire fresco de la tarde, llevando el aroma de la carne asada y el roble quemado a través del asentamiento. Se trataba de Ironhold, un próspero lugar enclavado entre colinas onduladas y el borde del gran bosque, donde 40 almas vivían bajo la protección y el dominio de E. Astrid se movía por la cocina con una eficiencia adquirida con la práctica. Sus gastados zapatos de cuero, silenciosos sobre el suelo de tierra compacta. A sus 19 años, había pasado los últimos 7 años sirviendo aquí, desde que los saqueadores quemaron su aldea y la dejaron huérfana con nada más que la ropa que llevaba puesta. Su cabello Orbin, trenzado de forma sencilla y sujeto con un peine de madera, reflejaba la luz del fuego mientras se inclinaba sobre el enorme caldero de hierro que dominaba el hogar. La cocina era su dominio, aunque no era suya. Los recipientes de Glay se alineaban en los estantes llenos de hierbas secas, pescado salado y especias preciosas que habían viajado desde tierras lejanas. La mesa de madera llevaba las marcas de innumerables comidas preparadas, su superficie desgastada por años de amasar pan y cortar verduras. Aquí había aprendido a convertir ingredientes sencillos en banquetes que complacían incluso a los invitados más honrados del I. Más leña para el fuego. La chica llamó a Ingrid, la jefa de cocina, una mujer robusta cuyas trenzas grises se balanceaban mientras removía el guiso de la cena. El Yal espera que su cena esté caliente y las noches se vuelven frías. Astrid asintió con la cabeza, limpiándose las manos en su delantal de lana. Había nacido en una familia de Minenesta, modestos granjeros, pero el destino la había convertido en una sierva, no exactamente una esclava, pero tampoco libre para marcharse. Su deuda era con el Yal que la había acogido, alimentado y dado un propósito cuando el mundo le había arrebatado todo lo demás. En 7 años se había ganado su confianza y el respeto de la familia. Aunque sabía que su posición seguía siendo precaria, el cobertizo de leña estaba a 20 pasos del salón principal, cerca del límite del asentamiento, donde comenzaba el bosque. Astrid había hecho este recorrido innumerables veces, pero esta noche se sentía diferente. El aire otoñal traía consigo un atisbo del invierno que se avecinaba, y las sombras parecían alargarse entre los edificios. Se ajustó la capa de lana alrededor de los hombros y se adentró en el crepúsculo. Desde los árboles, unos ojos invisibles observaban sus movimientos. Brand Stonehyde llevaba 3 días vigilando el asentamiento, aunque nadie sabía de su presencia. Se movía por el bosque como un espíritu, con su enorme corpulencia, que de alguna manera era silenciosa, a pesar de pesar más que 2 hombres normales. A sus 35 años llevaba las cicatrices acumuladas de una vida dura.
las pálidas marcas de viejos grilletes alrededor de las muñecas, una línea irregular en el hombro izquierdo causada por una lanza y pequeños cortes que contaban historias de supervivencia en un mundo que no mostraba piedad con los débiles. Su rostro era un mapa de resistencia tallado en carne curtida. Sus pómulos altos delataban su ascendencia nórdica, mientras que sus ojos grises reflejaban la paciente vigilancia de un hombre que había aprendido a ver el peligro antes de que atacara. Esa noche se había pintado 3 líneas rojas en cada mejilla, según la antigua costumbre, para identificarse como guerrero en busca de justicia. El ocre rojo estaba mezclado con grasa y carbón, una receta que le había enseñado su abuelo antes de que llegaran los esclavistas. Durante 15 años, Brander había pertenecido a otros, vendido cuando era niño, cuando su familia ya no podía alimentarlo durante un duro invierno. Había aprendido el peso del hierro alrededor de su cuello y el dolor del látigo en su espalda. Su fuerza lo había convertido en valioso en las canteras, los campos y finalmente como luchador en las arenas, donde los hombres apostaban por la sangre y la muerte para entretenerse. Pero las cadenas, por muy fuertes que fueran, no podían retener a un hombre para siempre. Hace 3 meses, su amo cometió el error de dejarlo sin vigilancia durante su traslado a un nuevo propietario. Brander esperó su momento y luego atacó con la paciencia y la precisión de un cazador. No mató innecesariamente, pero se aseguró de que aquellos que compraban y vendían carne humana se lo pensaran 2 veces antes de volver a hacerlo. Ahora era libre, pero la libertad conllevaba sus propias cargas. No tenía dinero, ni tierras, ni familia a la que volver. Lo que sí tenía era un código aprendido en la escuela más dura imaginable, la creencia de que los fuertes deben proteger a los débiles, no aprovecharse de ellos. Era una lección escrita en sus cicatrices y templada en la forja de su sufrimiento. Había llegado a Ironhold, siguiendo los rumores sobre los forajidos de la región, hombres que tomaban lo que querían y dejaban la ruina a su paso. Brander ya se había encontrado 2 veces con su obra, granjas y familias quemadas, a las que no les quedaba más que el dolor. Podría haber pasado de largo y continuar su viaje hacia el norte, hacia las montañas, donde un hombre podía vivir libre y solo. En cambio, había decidido observar y esperar. El asentamiento parecía bastante tranquilo. Jan Eriksson era conocido como un hombre justo que protegía a su gente y honraba sus deudas. La larga casa zumbaba con los agradables sonidos de los preparativos para la noche, las risas de los niños, el ruido de las ollas de hierro y el murmullo de las conversaciones. A Brander le recordaba a la casa de su infancia, antes de que el mundo le mostrara su cara cruel. Cuando Astrid se acercó al cobertizo de leña, 2 siluetas se desprendieron de las sombras entre las dependencias. Brander tensó los músculos al reconocer el modo depredador en que se movían, como lobos acechando a un ciervo. Había visto antes ese andar en hombres que disfrutaban del miedo de los demás. El primer forajido era alto y delgado, con el pelo grasiento atado con una cuerda de cuero. Su mano descansaba casualmente sobre la empuñadura de una espada gastada, y sus ojos tenían el frío cálculo de un hombre que había cruzado líneas que la mayoría nunca se atrevía a cruzar. Su compañero era más bajo, pero más corpulento, con los brazos marcados por tatuajes toscos y cicatrices que hablaban de muchas peleas ganadas más por la brutalidad que por la habilidad. Brander se dio cuenta de que ellos también habían estado observando, estudiando las rutinas del asentamiento, aprendiendo cuándo la gente se movía sola y desprotegida. Habían elegido el momento y el objetivo con la paciencia de depredadores experimentados. Astrid lo sintió antes de verlos. Esa advertencia primitiva que vive en lo más profundo de la mente humana. Se volvió y descubrió que le habían bloqueado el camino, que no podía retirarse y que su corazón latía con fuerza contra sus costillas como un pájaro atrapado. «Bueno, ¿qué tenemos aquí?», dijo el alto,
con acento de los fiordos orientales. Una cosa bonita, vagando sola en la oscuridad. Por favor, dijo Astrid, obligando a su voz a mantenerse firme. Solo estoy recogiendo leña para la cocina. No esperáis nada, interrumpió el hombre más bajo con una risa que no tenía calidez. Al menos, no de ti. Vamos, chica, llevamos días vigilando este lugar y sabemos lo que eres. Solo una esclava. No tienes familia que te eche de menos, ni marido que te vengue. Tenían razón, y esa verdad le dolía más que cualquier espada. Astrid no tenía protector, ni defensor que exigiera justicia por los agravios que le habían infligido. A los ojos de la ley, era poco más que una propiedad, lo suficientemente valiosa como para cuidarla, pero no como para morir por ella. El forajido alto se acercó, y ella pudo oler la cerveza agria en su aliento, ver la cruel satisfacción en sus ojos. No era la primera vez. Se dio cuenta, con creciente horror. Ya habían hecho esto antes con otras como ella, mujeres sin voz, sin poder, sin esperanza de rescate. Grita si quieres, dijo el hombre más bajo en tono conversacional. Es la fiesta de la cosecha. A estas alturas, todo el mundo está borracho. Nadie te oirá entre los cantos y los brindis. Se equivocaban, aunque ninguno de ellos lo sabía todavía. Desde el borde del bosque, Brander había oído suficiente. Se levantó de su posición agachada con el movimiento fluido de un gran felino, y su enorme cuerpo emergió de las sombras, como la venganza hecha realidad. Los grilletes rotos que llevaba alrededor del cuello, como recordatorio de su esclavitud, tintineaban suavemente mientras se movía. Era el único sonido que delataba su acercamiento. La primera ley de la supervivencia era sencilla. Golpea fuerte, golpea rápido y no dejes lugar a la piedad cuando protejas a los inocentes. Brander había aprendido esta lección con sangre y fuego, y esa noche se la enseñaría a otros. El suelo pareció temblar bajo sus pies cuando salió a la luz moribunda. La mano del alto forajido se aferró a la empuñadura de su espada mientras se acercaba a Astrid. Ahora, veámosla bien. Astrid apoyó la espalda contra la madera áspera del cobertizo y su mente barajó todas las posibilidades que conducían a la misma oscura conclusión. Los sonidos vespertinos del asentamiento, las risas, las conversaciones, el tintineo de las jarras de cerveza, bien podrían haber estado a un mundo de distancia. Aquí, en el espacio entre los edificios, donde las sombras se acumulaban como cuervos hambrientos, estaba completamente sola. Por favor, susurró, odiando el temblor de su voz. Tengo trabajo que terminar. El iba. Allí no le importas tú, dijo el hombre más bajo, moviéndose para bloquear cualquier vía de escape hacia el salón principal. Todo el mundo lo sabe. No eres más que una sirvienta de cocina con un bonito cabello. Tenían razón, y ese conocimiento se retorcía en su estómago como una fría navaja. 7 años de fiel servicio, de demostrar su valía a través de interminables días de trabajo, no significaban nada en ese momento. Ella era una propiedad, y las propiedades se podían tomar. El forajido alto le agarró el brazo con despreocupada confianza, el gesto de un hombre al que nunca se le había negado nada de lo que quería. Sus dedos estaban a centímetros de su muñeca cuando la noche estalló en violencia. Brand golpeó como un trueno hecho carne y hueso. Su enorme puño alcanzó al forajido alto en la sien, con un sonido como el de un martillo golpeando un yunque. La cabeza del hombre se ladeó con tal fuerza que Astrid oyó crujir su cuello antes de que se desplomara en el suelo. Su espada cayó de sus dedos entumecidos. El forajido más bajo se giró hacia esta nueva amenaza. Desenvainó su espada con un movimiento experto, pero Brander ya se había puesto en marcha. Los grilletes rotos que llevaba alrededor del cuello reflejaban la luz moribunda mientras acortaba la distancia con 2 zancadas. Su mano izquierda agarró la muñeca del forajido con un agarre que le hizo crujir los huesos, mientras que su derecha lanzó un uppercut que levantó al hombre del suelo. El forajido cayó al suelo con fuerza, rodando y jadeando, con su espada perdida en algún lugar de la oscuridad. Se puso a 4 patas,
con la sangre brotándole de la nariz, y levantó la vista para ver a la muerte de pie sobre él. Brander Stonehide era un hombre enorme, ancho como un roble y casi tan alto. La pintura de guerra roja de su rostro brillaba húmeda a la luz del fuego, que se filtraba por las ventanas lejanas, transformándolo en algo salido de los viejos cuentos. Un berserker, una fuerza de la naturaleza, un juez con piel humana. Sus ojos grises no mostraban ira ni pasión, solo la fría certeza de un hombre que había decidido el destino de otro. «Corre», dijo Brander, con una voz que sonaba como piedras rozándose. «Corre y cuenta a tus amigos lo que les pasa a los hombres que se aprovechan de los indefensos. Diles que Brander Stonehide recuerda sus caras y que los encontrará si permanecen en estas tierras». El forajido no necesitó una segunda invitación. Se puso en pie a toda prisa y huyó hacia la oscuridad, sus pasos desvaneciéndose rápidamente en el bosque. El sonido de su retirada pronto fue engullido por la noche, dejando solo los sonidos normales del asentamiento y la respiración entrecortada de los tres supervivientes. Astrid miró fijamente a su salvador, su mente luchando por procesar lo que acababa de ocurrir. La violencia había durado quizás 10 latidos de principio a fin, pero lo había cambiado todo. El hombre que tenía ante sí no era un viajero o un granjero cualquiera. Sus cicatrices contaban historias de batallas ganadas y perdidas, de sufrimiento soportado y superado. Los grilletes rotos alrededor de su grueso cuello hablaban de la esclavitud superada y la libertad ganada con sangre y voluntad. «¿Estás herida?», preguntó Brander, suavizando la voz al volverse hacia ella. La transformación fue sorprendente, de instrumento de destrucción a cuidadoso protector en un abrir y cerrar de ojos. «No», logró decir Astrid, aunque sus piernas se sentían débiles como el agua. «No, estoy ilesa. Tú me has salvado». Brander se arrodilló junto al forajido inconsciente. Comprobó su respiración y comprobó que respiraba, aunque de forma superficial. Este se despertará con dolor, pero no muerto. La elección fue suya a través de sus acciones. Se levantó lentamente, y Astrid vio cómo favorecía ligeramente su pierna derecha. Quizás fuera una vieja lesión, o simplemente el peso de los años difíciles. Su enorme complexión bloqueaba la mitad del cielo, pero ella no sentía miedo alguno hacia él. Algo en su actitud, la forma cuidadosa en que se movía a su alrededor, delataba a un hombre que comprendía el valor de la confianza y la fragilidad de la seguridad. «Me llamo Brander», dijo simplemente. «He estado observando este lugar». «¿Observando por qué?». La pregunta salió antes de que Astrid pudiera detenerla, aunque inmediatamente se arrepintió de su atrevimiento. Las mujeres Savons no cuestionaban a sus superiores, especialmente a los hombres que podían matar con sus propias manos, pero Brander no se ofendió. En todo caso, parecía complacido por su franqueza, porque los lobos cazan donde pastan las ovejas. Estos hombres han atacado antes granjas y asentamientos al sur. Toman lo que quieren y dejan la ruina a su paso. El forajido inconsciente gimió y se movió. Brand lo miró con la misma expresión que un granjero podría mostrar a un animal enfermo, con una necesidad lamentable más que con crueldad. «Este debe ser llevado ante tu hil. La justicia retrasada es justicia denegada, y su compañero traerá a otros si no se le detiene». Astrid asintió, aunque la perspectiva de explicárselo a Jarl Eriksson le revolvía el estómago. ¿Cómo iba a decirle que había estado a punto de necesitar que la rescataran porque estaba demasiado débil para protegerse? ¿Cómo iba a admitir que su mera existencia había puesto en peligro a su familia? «La leña», dijo de repente, aferrándose a la tarea mundana como a un ancla en un mundo que de repente se había desplazado bajo sus pies. «Se supone que debo recoger leña para el fuego». El rostro marcado por cicatrices de Brander se suavizó en lo que podría haber sido una sonrisa, aunque era difícil de distinguir con la luz incierta. Sin decir palabra, se dirigió a la pila de leña y comenzó a seleccionar trozos de roble y abedul secos, manejando la leña con sus enormes manos con una delicadeza sorprendente.
En unos instantes, había reunido una carga que a Astrid le habría costado 3 viajes transportar. «Gracias», dijo ella cuando él le ofreció la leña. Sus dedos se rozaron cuando ella aceptó la carga y sintió la aspereza de los viejos callos, el calor de la carne viva que había conocido tanto la esclavitud como la libertad. «No sé cómo pagar tal deuda». «No existe deuda alguna cuando se hace justicia», respondió Brander, «pero este hombre debe enfrentarse al juicio y sus amigos deben ser advertidos para que se alejen de estas tierras. Tú y él, ¿entrará en razón o habrá que buscar justicia en otra parte?» La pregunta flotaba entre ellos como una niebla lúgubre cargada de implicaciones. Astrid sabía que su amo era un hombre justo, que protegía a su pueblo y honraba las antiguas costumbres, pero también sabía que la ley podía ser caprichosa, sobre todo cuando se trataba de la palabra de una esclava y una desconocida contra hombres que podían tener oro o conexiones para protegerse. «El Jarl Eriksson es justo», dijo ella finalmente, aunque la incertidumbre teñía su voz. «Él escuchará la verdad», asintió Brandon lentamente, pero sus ojos grises reflejaban el cansancio paciente de un hombre que había aprendido a no confiar en la justicia de los demás. Después de todo, había llevado cadenas durante 15 años. Sabía lo fácil que era comprar, vender o simplemente ignorar la justicia cuando convenía. El forajido inconsciente volvió a gemir y se giró sobre su costado. La sangre le goteaba de la boca, manchándole la barba, pero su respiración seguía siendo regular. Brand lo levantó con una mano, sosteniendo su peso con la misma facilidad con la que un hombre levantaría a un niño. «Ven», le dijo a Astrid, «veamos qué tipo de justicia hay en este lugar». Juntos caminaron hacia la casa comunal, donde la luz del fuego bailaba detrás de las ventanas de piel engrasada, y continuaban los sonidos de la celebración vespertina, sin saber que la noche ya había mostrado sus colmillos. Con cada paso, Astrid sentía el peso del cambio posándose a su alrededor como un pesado manto. La sencilla rutina de su vida, el trabajo en la cocina, la obediencia y las pequeñas comodidades de pertenecer a algo se habían hecho añicos en unos instantes de violencia y rescate. Detrás de ellos, la espada del segundo forajido yacía olvidada en el suelo, con la hoja reflejando los últimos rayos de luz del día. El mañana traería preguntas sin respuestas fáciles, pero esa noche, la justicia caminaba junto a Mercy hacia un juicio incierto. El gran salón de Jarl Eriksson enmudeció cuando Brander atravesó las pesadas puertas de roble. El forajido inconsciente colgaba de su hombro como un saco de grano. 40 pares de ojos se volvieron hacia el enorme desconocido, cuya pintura de guerra roja brillaba a la luz del fuego y cuyos grilletes rotos tintineaban suavemente con cada paso mesurado que daba sobre el suelo cubierto de juncos. Astrid le seguía de cerca, con el haz de leña todavía agarrado en sus brazos como un escudo. Nunca había entrado en el salón durante la cena. Nunca se había parado ante la mesa alta de su amo, donde dragones tallados la miraban desde las vigas con ojos de ámbar pulido. La calidez y la luz que le habían parecido tan acogedoras desde fuera, ahora le resultaban abrumadoras, presionándola como un peso físico. Jarl Eriksson se levantó de su silla tallada, con su mano curtida, descansando sobre la empuñadura de su espada ancestral. A sus 53 años, llevaba las cicatrices de una vida de guerrero, una línea blanca en la mejilla izquierda causada por una espada sajona, dedos que le faltaban en la mano derecha, donde el hacha de un berserker había dado en el blanco durante sus años de juventud dedicados a las incursiones. Su barba gris estaba trenzada con anillos de plata que reflejaban la luz del fuego, y sus ojos azules reflejaban el astuto cálculo de un hombre que había sobrevivido 3 décadas de liderazgo gracias tanto a su ingenio como a su fuerza. «¿Quién perturba nuestra comida?», preguntó el Jarl, con una voz que transmitía la autoridad de un largo mando. «Di tu nombre y tu propósito, forastero». Brander dejó que el cuerpo del forajido
se deslizara al suelo con deliberada solemnidad, asegurándose de que todas las personas presentes en la sala pudieran ver el rostro ensangrentado y las ropas rasgadas del hombre. El sonido de la carne golpeando la madera resonó en el repentino silencio como un veredicto pronunciado. «Me llamo Brander Stoneham», dijo, con una voz grave que llegó a todos los rincones de la sala. «Os traigo a un lobo que pensaba atacar a vuestro rebaño». Un murmullo recorrió a los allí reunidos, guerreros, granjeros, artesanos y sirvientes, todos estirando el cuello para ver mejor. Astrid se fijó en que algunos de los hombres habían llevado instintivamente la mano a sus armas, aunque ninguno desenvainó el acero en presencia de I. De repente, la sala pareció más pequeña, cargada de la tensión que precede a las tormentas. «Este hombre atacó a vuestra sierva mientras recogía leña». Brander continuó, señalando a Astrid sin apartar la mirada del IL. «Su compañero huyó cuando la justicia los encontró. Pero Carr les dijo a sus hermanos que tales actos no quedarán impunes en estas tierras». La mirada de Jarl Eriksson se desplazó hacia Astrid, y ella sintió que le ardían las mejillas bajo la mirada escrutadora de toda la sala. Ser objeto de la atención de sus superiores era peligroso, en el mejor de los casos. Ser el centro de tanta atención era como estar desnuda en medio del viento invernal. «Chica», dijo el Jarl, sin malicia, pero con el tono distante de un hombre que se dirige a una herramienta útil. «Dime qué ha pasado. Di la verdad, porque las mentiras tienden a salir a la luz en los momentos más inoportunos». Astrid tenía la garganta seca como un hueso, pero se obligó a hablar con claridad. «Fui a recoger leña, como me ordenó Ingrid. 2 hombres me acorralaron junto al cobertizo. Querían hacerme daño». Las palabras salieron más débiles de lo que ella pretendía. Apenas se oyeron en la sala a pesar del silencio. «Daño». La voz del Jarl se agudizó. «¿Qué tipo de daño? Habla con claridad, niña». El calor en las mejillas de Astrid se intensificó, pero levantó la barbilla con un esfuerzo que le costó más que cualquier trabajo físico. «Querían utilizarme contra mi voluntad, mi señor. Dijeron que nadie echaría de menos a una esclava, que nadie buscaría justicia por lo que hicieran». Un peligroso silencio se apoderó del salón. Eran personas duras que llevaban una vida dura, pero seguían las antiguas leyes que protegían a los inocentes y castigaban a los malvados. Incluso una esclava merecía algo mejor que lobos en la noche. Y este hombre, el Yul, señaló a Brer. «¿Cómo es que él es tu defensor?» «Él estaba vigilando», dijo Astrid simplemente. «Vigilando el asentamiento. Dijo que los detuvo antes de que pudieran». No pudo terminar la frase, pero no era necesario. Todos los presentes en la sala comprendieron lo que casi había sucedido y lo que habría significado. La atención de Lior volvió a Brander, midiéndolo con los ojos que habían evaluado a 1000 hombres en tiempos de paz y de guerra. «Llevas la pintura de un guerrero que busca justicia. Sin embargo, llevas las marcas de la esclavitud. Cuéntame tu historia, Brander Stoneham, porque quiero saber qué tipo de hombre trae lobos a mi mesa». Brander levantó lentamente la mano y tocó los grilletes rotos que tenía en el cuello, el artefacto que marcaba su transformación de propiedad a protector. Los eslabones metálicos reflejaban la luz del fuego mientras sus dedos seguían su peso familiar. «Durante 15 años pertenecía a otros», dijo sin vergüenza ni amargura. «Me vendieron cuando era niño, cuando mi familia ya no podía alimentarme. Aprendí el peso de las cadenas y el dolor del látigo. Aprendí que los fuertes a menudo se aprovechan de los débiles simplemente porque pueden». La sala escuchaba con la atención que normalmente se reserva a los viejos que cuentan grandes historias. La esclavitud era una realidad en su mundo, pero rara vez oían hablar de ella tan directamente a alguien que la había vivido. «Pasaron 3 meses. Gané mi libertad con sangre y voluntad. Podría haber huido a tierras lejanas. Podría haber buscado solo mi propia comodidad y seguridad. En cambio, decidí quedarme aquí para vigilar a los lobos que cazan entre los asentamientos, porque he aprendido que el valor de un hombre no se mide por lo que posee, sino por a quién protege cuando se necesita protección.
El forajido inconsciente gimió y se movió, atrayendo todas las miradas. Sus párpados se abrieron, revelando unas pupilas que luchaban por enfocar la luz del fuego. Cuando vio dónde estaba, rodeado de hombres armados en el corazón del poder de su enemigo, el miedo sustituyó a la confusión en su rostro. Tú, dijo el Yal, dirigiéndose al forajido con el mismo tono que habría utilizado para referirse a algo desagradable pegado a su bota. ¿Cómo te llamas? El hombre intentó incorporarse. Hizo un gesto de dolor por el dolor de cabeza y se conformó con apoyarse en un codo. Orm, dijo a regañadientes. Orm, diente negro, y tu compañero, el que huyó como un perro cuando se enfrentó al acero honesto. Los ojos de Holm recorrieron rápidamente la sala, buscando vías de escape que no existían. Gunner, un ojo. ¿De dónde vienes? ¿Y quién te ha enviado a oscurecer mis tierras? El silencio del forajido se prolongó hasta convertirse en una respuesta suficiente. La expresión de Yi se endureció como el hierro al enfriarse, y Astrid comprendió por qué los hombres inferiores habían aprendido a temerle a pesar de su avanzada edad. Ya veo, dijo Erickson en voz baja. ¿Crees que el silencio te salvará? Déjame explicarte por qué te equivocas. Viniste a mis tierras sin ser invitado. Amenazaste a alguien bajo mi protección. Trajiste violencia a un lugar de paz. Incluso ahora, tu compañero difunde el mensaje de que se puede dañar a mi pueblo sin consecuencias. Esto no puede quedarse así. El antiguo cuerno para beber, tallado en marfil de Morsa, descansaba sobre la mesa alta junto a la copa de Yi, una reliquia de la época de su abuelo, que se utilizaba para formalizar juramentos y pronunciar sentencias. Su presencia recordaba a todos que la justicia en esta sala seguía las antiguas costumbres, en las que lo correcto y lo incorrecto se decidían con la fuerza de los brazos y la claridad de los propósitos. Brand Stonehide dijo, y formalmente, has traído justicia a mi sala. Has protegido a uno de los míos cuando yo no pude hacerlo. Pide tu recompensa. Brander permaneció inmóvil ante la mesa alta, considerando la oferta de recompensa del IOL. El peso de 40 miradas se cernía sobre él, pero sus ojos grises permanecieron fijos en el rostro curtido de Erickson. A la luz parpadeante del fuego, la pintura de guerra roja de su mejilla parecía latir como un ser vivo, marcándolo como un hombre que había elegido la justicia por encima de la comodidad. No busco recompensa por hacer lo que exige el honor, dijo finalmente, pero te pediría que me escuchases en relación con la amenaza que representan estos hombres. Las cejas de Lee se levantaron ligeramente. Los vigilantes rechazaban la generosidad de un I, y menos aún lo hacían para hablar de deber en lugar de oro. Habla, entonces. ¿Qué amenaza ves que mis propios exploradores han pasado por alto? Desde su lugar cerca de la pared, Astrid observaba este intercambio con creciente inquietud. Esperaba un juicio rápido, tal vez palabras duras por traer problemas al salón. En cambio, se encontró presenciando algo mucho más complejo, una danza de honor entre dos hombres que comprendían el peso de la responsabilidad. He seguido a esta banda durante 10 días, dijo Brander, con una voz que transmitía la autoridad de la dura experiencia. Atacaron una granja al sur de aquí hace 5 noches. Asesinaron a una familia de 7 miembros por unas pocas monedas de plata y un caballo. Antes de eso, atacaron la carreta de un comerciante en la carretera de la costa. 3 muertos, incluido un niño de no más de 12 años. La temperatura en la sala pareció bajar varios grados. No se trataba de simples forajidos en busca de un botín fácil, sino de asesinos que no dejaban testigos. Esos hombres eran una plaga para la tierra, sembrando el miedo y la muerte por donde quiera que iban. ¿Cuántos?, preguntó Thorvald, el hijo mayor y heredero del IOL, inclinándose hacia adelante en su silla. A sus 28 años, tenía la mandíbula fuerte y los ojos calculadores de su padre, aunque su barba aún era más dorada que gris. 8 en total, quizá 9, respondió Brander. Se mueven en grupos más pequeños para no llamar la atención
y luego se reúnen cuando han elegido su objetivo. Gunnar, un ojo les alcanzará al amanecer, y sabrán que su presencia aquí ha sido descubierta. Y Eriksson cogió el antiguo cuerno para beber, pasando sus dedos llenos de cicatrices por su superficie tallada. El marfil estaba amarillento por el paso del tiempo y tenía inscritas unas runas que narraban las victorias de su familia en tierras lejanas. Cuando lo levantó, todos los presentes en la sala comprendieron que se iba a pronunciar un veredicto formal. On Black to Thoth, dijo, con la voz adquiriendo la cadencia ritual del portavoz de la ley, has violado la paz de mis tierras y has amenazado a alguien bajo mi protección. Según las antiguas leyes, tu vida está perdida. El rostro del forajido palideció como el hielo invernal, pero antes de que pudiera hablar, el Yill continuó. Sin embargo, te ofrezco una opción: morir aquí con todo el honor que puedas reunir, o vivir mientras mi voz lleva el mensaje a tus compañeros. Diles que Yill Eriksson recuerda las antiguas leyes. Diles que cualquiera que dañe a mi pueblo se enfrentará a una justicia rápida y segura. Diles que lleven a sus lobos a otras tierras, porque las mías están protegidas. Era una misericordia calculada. Astrid se dio cuenta de que un forajido muerto no contaba historias, pero un mensajero vivo podía sembrar el miedo entre sus compañeros, un miedo que podría ahuyentarlos sin más derramamiento de sangre. Orm se puso de rodillas con dificultad, con la cabeza aún zumbándole por el golpe de Brander. Y yo llevaré tus palabras, señor. Lo juro por nada. El Jarl lo interrumpió. Las palabras son viento. Solo las acciones tienen peso. Tienes hasta el amanecer para abandonar mis tierras. Si el sol te encuentra todavía aquí, te cazaré como al lobo que eres. 2 de los hombres de IIL lo levantaron y lo guiaron hacia la puerta. Sus piernas temblaban con cada paso. Astrid no sabía si era por la herida o por el miedo. Cuando las grandes puertas se cerraron detrás de él, el salón pareció exhalar colectivamente. Ahora bien, dijo Eriksson, dejando a un lado el cuerno para beber y volviendo su atención hacia Brander, me has advertido y has traído justicia a mi salón, pero me gustaría saber más sobre tu propósito aquí. ¿Qué busca un esclavo liberado en estas tierras del norte? La mano de Bran se movió inconscientemente hacia los grilletes rotos de su garganta, un gesto que Astrid empezaba a reconocer como su forma de anclarse a la verdad. No busco el servicio de ningún hombre, ni el oro de ningún señor, pero tampoco puedo ignorar el sufrimiento de los inocentes cuando tengo la fuerza para evitarlo. Palabras nobles, intervino Thorvald, aunque sin malicia, pero el invierno se acerca y las palabras nobles no proporcionan ni comida ni refugio. ¿Qué harás cuando llegue la nieve y los forajidos se retiren a sus madrigueras para esperar la primavera? La pregunta flotaba en el aire cálido como la niebla matinal, exigiendo una respuesta que daría forma a algo más que el futuro de un solo hombre. Astrid se encontró conteniendo la respiración, aunque no sabía decir por qué la respuesta le importaba tanto. No había pensado más allá del peligro presente, admitió Brander con la honestidad que parecía definirlo. Quizás las montañas tengan un lugar para alguien como yo. Quizás el camino me llame de nuevo. El camino. Y Eriksson reflexionó, acariciando su barba trenzada. Siempre el camino para los hombres que no pueden encontrar la paz en un solo lugar. Pero dime, Brander Stonehide, ¿y si la paz te encontrara primero? Desde la puerta de la cocina, Ingrid llamó la atención de Astrid y le hizo un gesto brusco. La cena se había enfriado mientras la justicia seguía su curso, y habría consecuencias si el hambre de los Ys se prolongaba demasiado sin satisfacerse. El deber llamaba, incluso en medio de acontecimientos que parecían sacados de una leyenda. Astrid se deslizó silenciosamente por la pared hacia la cocina, pero no sin antes escuchar las siguientes palabras del Jarl. Te ofrezco un lugar en mi hogar, Brander Stonehide, no como THR o sirviente, sino como un hombre libre que ha demostrado su valía. Mis tierras necesitan protección, y tú has demostrado tu voluntad de proporcionarla. La oferta resonó en la mente de Astrid,
mientras se apresuraba a cumplir con sus responsabilidades mundanas. Un lugar en el hogar de los Siles significaba honor, seguridad y respeto, todo lo que un esclavo liberado podía esperar alcanzar. Sin embargo, algo en la actitud de Brander sugería que aceptar tal generosidad le costaría más de lo que estaba dispuesto a pagar. A sus espaldas, oyó su profunda voz respondiendo, aunque las palabras se perdieron en el bullicio de la cocina. Fuera cual fuera su respuesta, sabía que aquella noche había cambiado algo más que su propio destino. El sencillo mundo que había conocido, limitado al trabajo en la cocina y a la obediencia cautelosa, se había expandido a algo más grande y peligroso. En el bolsillo de su delantal, sus dedos encontraron el pequeño peine de madera que le sujetaba el pelo. Era lo único que realmente poseía, tallado por su padre antes de que llegaran los asaltantes. Al igual que los grilletes de Brander, era un artefacto de un pasado que nunca podría recuperar. Sin embargo, de alguna manera, seguía definiendo el presente. El amanecer pintaba el cielo oriental del color de la sangre seca cuando Astrid encontró a Brander sentado solo junto a las brasas moribundas de la hoguera central del asentamiento. Se dio cuenta de que no había dormido, al observar la forma vigilante en que sus ojos escudriñaban los árboles y la cuidadosa posición de su enorme cuerpo, que le permitía moverse rápidamente en cualquier dirección. La pintura de guerra roja se había desvanecido en rayas color óxido en sus mejillas curtidas, haciéndolo parecer más humano y, de alguna manera, más peligroso al mismo tiempo. «Rechazaste la oferta de Hiram», dijo en voz baja, sentándose en el banco de madera frente a él. No era una pregunta. Las noticias volaban en un asentamiento de 40 almas, y los sirvientes de la cocina no paraban de cuchichear sobre el extraño guerrero que había rechazado el honor y la seguridad. Brander la miró con esos ojos grises y pacientes, y ella no vio en ellos ningún arrepentimiento. Un hombre que acepta la caridad de otro queda atado por cadenas invisibles más fuertes que el hierro. Ya he llevado suficientes cadenas en mi vida. La sabiduría de esas palabras la inquietó más de lo que quería admitir. Durante 7 años había encontrado consuelo en su esclavitud, enorgulleciéndose de sus habilidades y de las pequeñas seguridades que le proporcionaba su fiel servicio. Sin embargo, aquí había un hombre que había elegido la incertidumbre por encima de la seguridad, los principios por encima de la comodidad. «Pero llega el invierno», dijo ella, haciéndose eco de las palabras de Thorvald de la noche anterior. «¿Qué harás cuando la nieve te atrape en las tierras salvajes? Un hombre no puede alimentarse de honor, ni construir un refugio con buenas intenciones». Una sonrisa se dibujó en su rostro marcado por cicatrices, la primera expresión genuina de calidez que había visto en él. «Suenas como mi abuela». Ella solía decir que el orgullo era un mal condimento para una olla vacía. La mención de la familia tocó algo profundo en el pecho de Astrid, un anhelo que había aprendido a mantener enterrado bajo las exigencias de la supervivencia diaria. «Suena sabia». ¿Qué fue de ella? La calidez se desvaneció del rostro de Brander como la niebla ante el sol. Se fue con el resto. Viva se la llevó el invierno, antes de que mi familia me vendiera para pagar sus deudas. Quizás fue una misericordia. Nunca tuvo que ver en qué me convertí. Se quedaron sentados en silencio durante un momento, observando las últimas llamas bailar entre el carbón a su alrededor. El asentamiento comenzaba su ritmo diario, el mugido del ganado, el sonido del martillo sobre el yunque de la herrería, las alegres voces de los niños que jugaban en los patios. Era un sonido tranquilo, de esos que hacen creer a una persona que el mundo podría ser bueno si se le diera la oportunidad. «Hay algo más», dijo Astrid finalmente, con una voz apenas superior a un susurro. «Algo que escuché por casualidad en la cocina anoche». La atención de Brander se agudizó como una cuchilla, encontrando su filo. «Habla». 2 de los muchachos de la granja llegaron tarde, diciendo que vieron luces moviéndose en el viejo círculo de piedras a 5 leguas al norte de aquí.
No eran antorchas, era otra cosa, algo que parpadeaba con un color verde y frío, como el fuego de un pantano. El antiguo círculo de piedras era más antiguo que la memoria, erigido por personas cuyos nombres se habían perdido en el tiempo. La sabiduría local decía que estaba embrujado por espíritus que exigían tributos a los viajeros, pero pocos se tomaban en serio esas historias a la cruda luz del día. Por la noche, sin embargo, cuando el viento aullaba entre las piedras, incluso los hombres valientes buscaban otras rutas para llegar a su destino. ¿Cuántas luces?, preguntó Brander, con la voz plana de quien evalúa una amenaza. 7, respondieron. Quizá 8, moviéndose en patrones como hombres que buscan algo. Brander se puso de pie lentamente, desplegando su enorme corpulencia como un gran depredador que se levanta tras descansar. Los forajidos buscan un lugar de reunión donde puedan planear su próximo movimiento sin temor a ser descubiertos. A Astrid se le heló la sangre al darse cuenta de las implicaciones. El círculo de piedras dominaba 3 carreteras principales y ofrecía ocultación en sus antiguas sombras. Desde allí, una banda de asesinos podía atacar cualquier asentamiento a un día de distancia y retirarse antes de que se pudiera organizar una persecución. ¿Avisarás a los Yele?, preguntó ella. ¿De qué serviría? Me ha ofrecido un lugar que no puedo aceptar y ahora le cargaría con el peso de un peligro al que no me he comprometido a enfrentarme. Es mejor manejar esto como un hombre libre maneja este tipo de cosas directamente. La naturalidad con la que hablaba de enfrentarse solo a 8 asesinos armados hizo que a Astrid se le encogiera el estómago por un repentino miedo. No se trataba de simple valentía, sino de algo que rayaba en la locura, el tipo de valor desesperado que dejaba a hombres muertos en lugares lejanos sin nadie que cantara sus hazañas. No puedes pretender enfrentarte a ellos solo, dijo ella, poniéndose también en pie. Son asesinos entrenados en la violencia. Tú eres fuerte, sí, pero yo soy un hombre solo contra muchos. Él volvió a sonreír, aunque esta vez sin calidez. Niña, he sido un hombre contra muchos desde que tenía 12 años. La única diferencia ahora es que yo elijo mis batallas en lugar de que las elijan por mí. De la fragua del herrero llegaba el sonido del acero al ser moldeado, el martilleo rítmico que delataba la fabricación o reparación de armas. El herrero Ga era famoso en toda la región por la calidad de sus espadas, y los guerreros viajaban desde tierras lejanas para encargarle sus trabajos. En su fragua colgaba un martillo de guerra que había pertenecido a su abuelo, con la cabeza tallada con runas de protección y el mango desgastado por 3 generaciones de manos fieles. «Tengo una idea», dijo Astrid de repente, sorprendiéndose a sí misma con su audacia. «Pero debes prometerme que me escucharás antes de hablar». Brand levantó una ceja, pero asintió. «Dices que ahora eliges tus batallas. Elige esta con prudencia. No vayas al círculo de piedras esta noche. Espera hasta mañana, cuando los forajidos se crean a salvo y tranquilos. Pero no vayas sola. ¿Quieres que reúna un ejército para enfrentarme a 8 hombres? Eso no parece», le interrumpió ella, con el corazón acelerado por su propia audacia. «Quiero que reúnas justicia. Thorvald es joven, pero hábil, con la espada y la lanza. Magnus, el hijo del herrero, sueña con demostrar su valía en la batalla. Incluso el viejo Eric, el cazador, conoce todos los caminos secretos de estas tierras». Brander estudió su rostro a la luz creciente y vio algo que le hizo reconsiderar su rechazo. «¿Quieres que lleve a otros hombres al peligro? ¿Que acepte la responsabilidad de sus vidas cuando he jurado no servir a ningún amo? No como su amo», dijo Astrid con urgencia, «como su igual, como un hombre libre entre hombres libres que eligen enfrentarse a la oscuridad». La distinción importaba. Ella podía ver que era la diferencia entre las cadenas elegidas libremente y las impuestas por la necesidad, la diferencia entre el liderazgo y la servidumbre. Desde el salón llegó el sonido de las grandes puertas abriéndose, cuando el Yal salió para su inspección matutina del asentamiento. Pronto habría que tomar las decisiones del día y elegir caminos que no se podían volver atrás. El consejo
que se reunió en la forja de Ga esa tarde se parecía poco a las asambleas formales que se celebraban en el salón I. 5 hombres se sentaron en toscos taburetes de madera alrededor del yunque, donde se habían forjado innumerables espadas, con los rostros iluminados por el resplandor rojo de las brasas apagadas. El aire sabía a hierro y determinación, aderezado con el sudor honesto de los hombres que trabajaban con sus manos. Brander había aceptado la propuesta de Astrid con renuente sabiduría, comprendiendo que su orgullo era menos importante que las vidas que estaban en juego. Ella se quedó cerca de la puerta, oficialmente invisible, como correspondía a su posición. Sin embargo, todos los presentes sabían que sus palabras habían dado forma a esta reunión. Thorvald, el hijo de Jarl, examinaba la lanza de guerra que tenía en las manos con la atención cuidadosa de un hombre que entendía que las armas eran más que simples herramientas, eran extensiones de la voluntad y el propósito. 8 hombres, dices, bien armados y con experiencia en matar. Por lo que he visto de su trabajo, confirmó Brander, golpean con fuerza y rapidez, y luego desaparecen antes de que se pueda formar una resistencia organizada, pero están acostumbrados a enfrentarse a granjeros y comerciantes, no a guerreros preparados para la batalla. Magnus, el hijo mayor de Ga, poseía los hombros anchos y las manos firmes de su padre. A sus 25 años, tenía la fuerza para manejar el martillo de forja durante horas sin cansarse y la paciencia para moldear el metal hasta alcanzar la perfección. El círculo de piedras ofrece buenas líneas de visión, pero malas vías de escape si se ven presionados. Nos verán venir, pero no huirán fácilmente. El viejo Eric, el cazador, asintió con su cabeza canosa. Había pasado 40 años rastreando ciervos y lobos por todos los valles y bosques de la región, aprendiendo los caminos secretos que conectaban lugares lejanos. Su conocimiento del terreno valía más que el oro para los hombres que planeaban un asalto nocturno. Hay un barranco en el lado norte, dijo Eric, mientras sus dedos curtidos trazaban patrones en la superficie del yunque. Laderas empinadas cubiertas de arbustos espinosos. Un hombre podía arrastrarse lo suficientemente cerca como para contarles los dientes antes de que lo vieran. El propio Gunther, aunque se acercaba a los 50 años, todavía poseía la fuerza de hierro que le habían dado décadas de trabajo con el martillo. Sus manos tenían las cicatrices de innumerables pequeñas quemaduras y cortes, testimonio de una vida dedicada a convertir el metal en bruto en herramientas de guerra y paz. Alrededor de su cuello colgaba un amuleto de plata con runas protectoras grabadas, un regalo de su difunta esposa que lo había mantenido a salvo en muchos peligros. La cuestión, dijo Ga pensativo, es si buscamos capturarlos o matarlos. Los muertos no hablan, pero los vivos podrían revelar quién más comparte sus intereses en nuestras tierras. La expresión de Brand se volvió pensativa mientras consideraba las palabras del herrero. ¿Crees que sirven a los intereses de otro, que alguien los envía para sembrar el miedo y el caos? Creo, dijo Thorvald lentamente, que 8 hombres no se unen para robar a los granjeros a menos que les esperen grandes beneficios. Estas tierras limitan con 3 Jarldoms, y la política aquí siempre ha sido complicada. La implicación pesaba en el aire cálido de la forja. Si los forajidos servían a un Jarl rival, buscando debilitar el control de Eriksson sobre la región, matarlos solo provocaría problemas mayores. Pero si solo eran ladrones envalentonados, una muerte rápida podría acabar con la amenaza antes de que se extendiera. Desde la puerta, Astrid observaba estas deliberaciones con creciente inquietud. Eran hombres buenos, hombres honorables, pero hablaban de violencia con la naturalidad de quienes están acostumbrados a ella. La realidad de lo que planeaban, arrastrarse en la oscuridad para matar o capturar a 8 criminales desesperados, parecía llenar la forja de sombras que nada tenían que ver con la luz que se desvanecía fuera. Hay otra consideración,
dijo en voz baja, atrayendo 5 pares de ojos hacia ella. Gunnar, el tuerto, escapó anoche. A estas alturas, ya habrá llegado hasta sus compañeros y les habrá contado lo que ha pasado aquí. Saben que somos conscientes de su presencia. Brandon asintió con severidad, lo que significa que estarán atentos a cualquier persecución. Pondrán guardias, prepararán emboscadas y harán que nuestra tarea sea el doble de peligrosa. A menos, sugirió Magnus, levantando el martillo de guerra de su padre para comprobar su equilibrio, que les demos otra cosa de la que preocuparse. El martillo de guerra era una obra de arte a pesar de su propósito letal. Un mango de roble de 1 metro, envuelto en cuero, conducía a una cabeza de acero marcada con runas protectoras. Había servido a 3 generaciones de la familia Smith, y su presencia en manos de Magnus parecía declarar su disposición a añadir su propio capítulo a su sangrienta historia. ¿Qué propones?, preguntó Thorvald. Atacaremos al amanecer, no al atardecer. Dejemos que pasen la noche vigilando las sombras y sobresaltándose con cada ruido. Cuando salga el sol y no pase nada, se crearán seguros. Los hombres que se sienten seguros se vuelven descuidados. Eric se acarició la barba pensativamente. El amanecer significa atravesar terreno abierto a plena luz. Es peligroso para nosotros. No si ya estamos en posición, dijo Brander, empezando a ver la sabiduría de la sugerencia de Magnus. Nos moveremos esta noche, antes de que salga la luna. Aprovecharemos la oscuridad para acercarnos y esperaremos a que amanezca para atacar. Ga se levantó y se dirigió a un cofre de madera que había cerca del fondo de la fragua. De él sacó 5 camisas masculinas de su propia confección. No eran las finas armaduras que llevaban los IES y los reyes, sino honestos anillos de hierro que desviaban las espadas o desafilaban las puntas de las flechas. Si hacemos esto, lo haremos como es debido. Ningún hombre va a la batalla con solo esperanza y buenas intenciones. La visión de las armaduras hizo que la empresa se volviera real, de una manera que las palabras no podían. Ya no eran planes discutidos alrededor de un fuego cálido, sino preparativos para la guerra. Los hombres llevarían hierro, portarían acero y buscarían quitar vidas antes de que les quitaran la suya. Astrid sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire nocturno que se colaba por las paredes de la fragua. El mañana traería sangre y dolor, triunfo o tragedia, pero sin duda traería cambios. El sencillo mundo del trabajo en la cocina y las pequeñas seguridades se desvanecía como la niebla matinal, sustituido por algo más grande y peligroso. Debería volver, dijo en voz baja. Ingrid se preguntará dónde he ido, pero cuando se giró hacia la puerta, la voz de Brander la detuvo. Astrid se volvió y lo vio sosteniendo algo en sus enormes manos, un pequeño cuchillo de mesa del mejor acero. Su mango estaba tallado en cuerno y envuelto con cordón de cuero. Era un trabajo precioso, claramente elaborado con cuidado y habilidad. Toda persona merece tener los medios para defenderse, dijo él con sencillez. Toma esto y reza para que nunca tengas que usarlo. El peso del cuchillo en su palma le parecía más pesado que toda la leña que había cargado jamás. Al aceptarlo, reconoció que sus días de dependencia e impotencia estaban llegando a su fin. Lo quisiera o no, la luna colgaba como una moneda de plata en el cielo salpicado de estrellas cuando Astrid se escabulló de la casa comunal hacia el lugar de encuentro acordado. El sueño la había abandonado por completo, ahuyentado por imágenes de sangre y acero, de hombres buenos, muriendo en la fría luz del amanecer por el bien de la justicia. Se dijo a sí misma que solo llevaba provisiones, pan, carne seca y cerveza para sustentar a los guerreros durante su larga noche de espera. Pero en lo más profundo de su corazón sabía la verdad. No podía soportar permanecer a salvo e inútil, mientras otros lo arriesgaban todo. Los 5 hombres ya estaban armados y listos cuando los encontró en el límite del asentamiento. Las camisas masculinas tintineaban suavemente mientras se movían,
y las armas brillaban opacamente a la luz de la luna. Parecían figuras de las viejas historias, guerreros que se disponían a enfrentarse a monstruos en los lugares oscuros del mundo. «No deberías estar aquí», dijo Brander en voz baja, aunque su tono denotaba más preocupación que enfado. «Esto no es trabajo para una esclava», Astrid terminó, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. «Quizás no, pero conozco a estos hombres mejor de lo que crees. He servido en la mesa cuando venían a negociar con Miguel. He oído sus voces, he visto sus rostros». Thorvald dio un paso adelante, con la mano apoyada en la empuñadura de su espada. «¿Qué quieres decir?» «Gunnar, el tuerto», dijo Astrid, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, mientras pronunciaba unas palabras que no se podían deshacer. «Lo conozco. Se sentó a nuestra mesa hace 3 meses, afirmando ser un mensajero de Jarl Harken, de los fiordos orientales». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía oír el lejano ulular de un búho nocturno y el susurro del viento entre las hojas otoñales. Cada hombre procesó esta revelación según su naturaleza. El rostro de Thorvald se ensombreció con comprensión política. Magnus apretó su martillo hasta que sus nudillos se pusieron blancos, y el viejo Eric escupió en la tierra con el disgusto de un hombre que había vivido lo suficiente como para ver todas las formas de traición. «Jarl Hakon», dijo Thorvald lentamente, «lleva 2 años presionando en nuestras fronteras meridionales. Mi padre se ha resistido a sus demandas de tributo, diciendo que nuestras tierras fueron conquistadas por la espada de su abuelo y que no se cederán ante amenazas». Los rasgos marcados por cicatrices de Brander no mostraron sorpresa, solo la sombría satisfacción de un hombre cuyas sospechas habían resultado acertadas. «Así que no se trata de simples bandidos en busca de un botín fácil. Son los lobos de Haken, enviados para ablandar la determinación de tu padre mediante el miedo y el derramamiento de sangre». Las implicaciones políticas se abatieron sobre ellos como una ola fría. Si Jarl Haken estaba utilizando a forajidos para aterrorizar las tierras de Eriksson, eso significaba que la situación era mucho más peligrosa que el simple bandolerismo. Significaba una posible guerra entre los Yaldioms, con toda la muerte y el sufrimiento que eso acarrearía a la gente inocente atrapada entre señores ambiciosos. «Hay más», continuó Astrid, aunque cada palabra le costaba como tragar cristales rotos. «Cuando Gunnar nos visitó, pasó largas horas estudiando nuestras defensas, haciendo preguntas sobre las rutas de patrulla y el número de guerreros a nuestro servicio. Pensé que era mera curiosidad, pero ahora sabemos que estaba cartografiando nuestras debilidades», terminó Magnus con severidad, «planeando las mejores formas de atacar y dónde estarían nuestras respuestas». La mano curtida de Ga se movió inconscientemente hacia el amuleto de plata que llevaba en el cuello, un gesto que delataba a un hombre que buscaba protección divina ante un peligro mortal. Si Hakon busca la guerra a través de intermediarios, atacar directamente a sus agentes podría proporcionarle la excusa que necesita para actuar abiertamente contra nosotros. «Y si no hacemos nada», señaló Eric, «sus agentes continuarán con su sangrienta labor hasta que el miedo quebre el espíritu de nuestro pueblo. A veces, un hombre debe elegir entre opciones malas y peores». De debajo de su capa, Astrid sacó algo que hizo que todos los hombres presentes contuvieran el aliento. Era un estuche de cuero para pergaminos, sellado con cera roja y marcado con el sello del cuervo de Jarl Hakon. Sus manos temblaban mientras lo sostenía, sabiendo que su contenido podía cambiarlo todo. «Lo cogí de las alforjas de Gunnar mientras dormía», dijo, con las palabras saliendo a toda prisa. «Pensé que podría ser importante, pero no sabía leer las runas. Lo he llevado conmigo durante 3 meses, sin saber qué hacer». Thorvald cogió el estuche con las manos ligeramente temblorosas. Como hijo y heredero de Jarl, le habían enseñado a leer la escritura formal que se utilizaba para las comunicaciones importantes. Los demás se acercaron mientras él rompía el sello y desenrollaba el pergamino, inclinándolo hacia la luz de la luna. Su rostro palideció
como la muerte mientras leía, y cuando levantó la vista, sus ojos reflejaban un terrible conocimiento. No se trata solo de saqueos y terror. Acon planea reclamar estas tierras mediante una alianza matrimonial, no mediante la conquista. Ha propuesto casar a su hija conmigo, uniendo nuestras propiedades bajo su dominio cuando mi padre muera. El pergamino detallaba más que maniobras políticas. Esbozaba una estrategia completa para someter las tierras de Erickson mediante una combinación de presión interna y amenaza externa. Las incursiones de los forajidos tenían como objetivo demostrar la incapacidad del Yal para proteger a su pueblo, debilitando su autoridad y haciendo que la oferta de protección de Haken a través del matrimonio pareciera razonable. «Matrimonio o conquista», dijo Magnus en voz baja. «De cualquier manera, nuestra libertad muere, lo que explica por qué me quieren vivo», continuó Thorald, con voz amarga por comprenderlo. «Un aire muerto no puede casarse con nadie, pero uno capturado puede ser coaccionado para aceptar términos que sirvan a los intereses de Haken». Brander tomó el pergamino y estudió su contenido con la cuidadosa atención de un hombre que había aprendido a leer entre líneas las palabras de los hombres poderosos. «Esto cambia por completo nuestra misión. No podemos simplemente matar a estos agentes. Necesitamos pruebas de la participación de Haken para mostrárselas a los otros IS. Los muertos no pueden testificar sobre la traición de su amo». El amuleto de plata que Ga llevaba en el cuello reflejó la luz de la luna cuando cambió de posición. Tenía inscritas unas runas protectoras que su esposa había encargado a un sacerdote itinerante años antes de su muerte, y él lo había llevado puesto en todos los momentos peligrosos desde entonces. Ahora parecía pulsar con luz propia, como si los propios dioses estuvieran sopesando las opciones que se les presentaban. «Entonces tomaremos prisioneros», dijo Magnus, aunque su agarre del martillo de guerra sugería que preferiría una solución más sencilla: obligarlos a confesar su verdadero propósito. «A algunos de ellos», asintió Brander, «pero con cuidado. Si Haken se entera de que su plan ha sido descubierto, podría abandonar la sutileza y pasar a la guerra abierta antes de que podamos prepararnos». El viejo Eric estudió la lejana línea de árboles donde el círculo de piedras yacía oculto en la oscuridad. «Aún faltan horas para el amanecer. Tenemos tiempo para ajustar nuestros planes, pero no para dudar. Cada momento que tardamos les da más tiempo para sospechar». Astrid se encontró conteniendo la respiración mientras los 5 hombres sopesaban las opciones que determinarían el destino de todos los que había conocido. El sencillo mundo del trabajo en la cocina y las pequeñas seguridades había desaparecido por completo, sustituido por una realidad en la que la política y la violencia bailaban juntas como amantes en la noche. «Voy con vosotros», dijo de repente, sorprendiendo a todos, incluida a sí misma. «Por supuesto que no», respondió Brander inmediatamente. «Será un trabajo peligroso, y yo soy la única aquí que puede identificar a todos los agentes de Haken a simple vista», le interrumpió, encontrando una fuerza que no sabía que poseía. «Me necesitáis si queréis estar seguros de capturar a los hombres correctos y no dejar testigos que avisen a su amo». La verdad de sus palabras se posó sobre el grupo como la escarcha matinal. En los 3 meses que llevaba transmitiendo el mensaje secreto de Gunnar, Astrid había pasado de ser una víctima inocente a convertirse en una testigo crucial. Su conocimiento podía marcar la diferencia entre el éxito y la catástrofe, pero aceptar su ayuda significaba permitir que una joven se expusiera a un peligro mortal, y ninguno de ellos podía tomar esa decisión a la ligera. El acceso al círculo de piedras requería 2 horas de cuidadoso avance por un terreno que parecía diseñado para traicionar a los viajeros incautos. Antiguos arbustos espinosos se enganchaban en la ropa con dedos agarradores. Las raíces ocultas amenazaban con torcer los tobillos y las piedras sueltas traqueteaban como campanas de alarma al menor paso en falso.
Sin embargo, las 6 figuras avanzaban por esta carrera de obstáculos con la paciente determinación de quienes comprendían que la prisa podía significar la muerte. Brander iba en cabeza. Su enorme corpulencia encontraba de alguna manera el paso donde hombres más pequeños habrían tenido dificultades. Detrás de él venía Eric, el viejo cazador, cuyo conocimiento de todos los senderos de los ciervos y los barrancos ocultos resultaba invaluable en la oscuridad. Los demás le seguían en fila india con cuidado, Thorvald con su lanza preparada, Magnus con el martillo de guerra de su abuelo, Gunther con espada y escudo, y, por último, Astrid con su cuchillo, un pequeño consuelo contra los terrores de la noche. El círculo de piedras coronaba una colina baja que dominaba las vistas del campo circundante en todas direcciones, cada una más alta que 2 hombres, y talladas con espirales que precedían a la memoria escrita, formaban un círculo irregular alrededor de un espacio llano donde la hierba crecía escasa y enfermiza. La leyenda local afirmaba que las piedras se habían erigido para marcar un campo de batalla donde habían muerto antiguos reyes y que sus espíritus aún vagaban en las noches sin luna. Esta noche, sin embargo, los espíritus tendrían que compartir su dominio con peligros más terrenales. Al coronar la última cresta, el campamento de los forajidos se hizo visible en el hueco entre las piedras. 5 hombres estaban sentados alrededor de una pequeña hoguera, con sus armas apiladas cerca, pero al alcance de la mano. Otros 2 se movían lentamente en círculos alrededor del perímetro, guardias que se tomaban su deber muy en serio a pesar de la hora tardía. El 8º miembro de su banda no se veía por ninguna parte, lo que significaba que Gunnar, el tuerto, aún no había regresado o estaba situado como centinela exterior fuera de su vista. Astrid estudió los rostros iluminados por la luz del fuego y se le encogió el corazón al reconocer rasgos que en otro tiempo se habían sentado pacíficamente a la mesa de su amo. Allí estaba Sven el viajero, que había entretenido a la sala con historias de tierras lejanas. A su lado se sentaba Bjorn Dinte de Hierro, que había alabado la cocina de Ingrid y había dejado plata para los sirvientes de la cocina. Estos no eran los brigands desesperados que ella había imaginado. Eran hombres a los que ella había servido comida y cerveza con sus propias manos. Cuento 7. Oh, más el 8º que falta, susurró Brenda, con su aliento cálido en su oído. ¿Puedes identificarlos a todos? Astrid asintió, aunque el gesto le pareció una traición. El alto junto al fuego es Sven. El corpulento a su lado es Bjorn, el guardia que camina hacia el este. El de piedra es Ulf Barba Roja. Lo recuerdo porque preguntó por mi familia cuando creía que nadie le escuchaba. Cada nombre que pronunciaba le parecía una pequeña muerte. Esos hombres habían parecido amables en el calor del salón, pero ahora los veía tal y como eran en realidad, agentes de un Jarl rival, que habían sonreído mientras planeaban la destrucción de su pueblo. Darse cuenta de que el mal podía tener rostros amables fue quizás la lección más dura de una noche llena de duras verdades. La posición importa más que el número, susurró Magnus, ajustando su agarre del martillo de guerra. Están agrupados alrededor del fuego. Son blancos perfectos. Si podemos acercarnos lo suficiente, demasiado juntos, corrigió Thorvald en voz baja. Si atacamos el fuego, se reunirán rápidamente y lucharán como una unidad. Es mejor separarlos, atraerlos hacia donde podamos enfrentarnos a grupos más pequeños. El viejo Eric señaló un hueco entre 2 de las piedras erguidas, donde las sombras se acumulaban densas como lana negra. Si la joven Astrid pudiera colarse por ahí y hacer ruido al otro lado, podría alejar a algunos de ellos del grupo principal. No, dijo Brander inmediatamente, con un tono que no admitía réplica. Ella se queda con nosotros, donde puede estar protegida. No vamos a arriesgar a la única persona que puede identificar con certeza a los agentes de Hakon. Astrid sacó de su cinturón el cuchillo que Brander le había dado, cuya hoja
reflejaba la luz de las estrellas, como si fueran rayos de luna capturados. El arma parecía más pesada de lo que cabría esperar por su tamaño. Esperaba con la responsabilidad de la violencia y la certeza de que, antes del amanecer, podría verse obligada a usarla. «No soy indefensa», dijo en voz baja pero firme. «Y si vamos a hacer esto, necesitamos todas las ventajas que podamos obtener». El debate se vio interrumpido por un movimiento en el campamento de abajo. Uno de los guardias se acercaba a su escondite, y su camino lo llevaba directamente hacia el barranco donde estaban ocultos. En unos instantes estaría lo suficientemente cerca como para verlos, lo suficientemente cerca como para dar la alarma y atraer a 7 asesinos armados. Brander se movió con la fluida silenciosa de un gato cazador. En un momento, estaba junto a Astrid en la oscuridad que los ocultaba. Al siguiente, se había deslizado hacia adelante como una sombra viviente para interceptar al guardia. El hombre, que Astrid reconoció como Harold el Veloz, otro de los falsos mensajeros de Haken, tuvo tiempo de dar un grito ahogado antes de que las enormes manos de Brander se cerraran alrededor de su garganta. La lucha duró quizás 10 latidos. Los pies de Harold golpearon brevemente contra la tierra antes de quedarse quietos. Brander dejó caer suavemente al hombre inconsciente al suelo, le ató las manos con una cuerda de cuero y le tapó la boca con un trapo con una eficiencia experta. «Uno menos», susurró mientras regresaba a su posición. «Quedan 6, más quien quiera que esté vigilando desde el perímetro exterior». La bolsa del cinturón del guardia capturado contenía un pequeño tesoro, un segundo pergamino con el sello del cuervo de Haken. Este contenía lo que parecía ser un mapa detallado de las defensas y los horarios de patrulla de Ironhold. El rostro de Thorvald se ensombreció mientras estudiaba las marcas a la luz de las estrellas, dándose cuenta de lo minuciosamente que sus enemigos se habían preparado para el asalto que se avecinaba. «Esto muestra todos los puntos débiles de nuestras murallas», dijo, con la voz tensa por la ira contenida. «Cada momento y lugar en el que nuestros guardias cambian de turno, llevan meses observándonos, lo que significa que están listos para atacar pronto», añadió Magnus con severidad. «Quizás en cuestión de días». La urgencia de su situación se cristalizó a su alrededor como el hielo invernal. Ya no se trataba simplemente de capturar a unos bandidos o incluso de reunir pruebas de la traición de Haken. Estaban luchando contra el tiempo para evitar un ataque que se produciría tanto si tenían éxito como si fracasaban. Alrededor del cuello de Gunther, el amuleto de plata reflejaba la tenue luz de las estrellas mientras cambiaba de posición. Las runas protectoras, inscritas en su superficie, parecían latir con su propia luz interior, como si los propios dioses estuvieran observando con interés el drama que se desarrollaba. Su esposa le había regalado ese amuleto el día de su boda, afirmando que lo mantendría a salvo de cualquier peligro. Esa noche rezó para que ella tuviera razón. «Necesitamos al menos 2 prisioneros vivos», dijo Brander, repasando sus opciones. «Preferiblemente los líderes que más saben sobre los planes de Haken. Sven el viajero y Bjorn Diente de Hierro», confirmó Astrid. «Fueron los que más tiempo pasaron hablando en privado con mi Jarl durante sus visitas. Si alguien conoce el alcance total de la conspiración, son ellos». Un nuevo sonido les llegó desde el campamento de abajo, el ritmo característico de unos cascos que se acercaban. Alguien cabalgaba a toda velocidad hacia el círculo de piedras, y por la urgencia del paso, traía noticias que no podían esperar al amanecer. Gunnar One-Eye salió de la oscuridad más allá de las piedras. Su caballo estaba cubierto de sudor, y su rostro mostraba determinación. Desmontó rápidamente y se dirigió hacia el fuego, donde le esperaban sus compañeros. Incluso, desde su posición oculta, los observadores podían ver la tensión en sus movimientos, los gestos espasmódicos de un hombre que traía malas noticias. «Hermanos», gritó Gunnar al acercarse al fuego,
con una voz que se oía claramente en el aire tranquilo de la noche. El plan ha cambiado. Atacaremos mañana al amanecer, no dentro de 3 días, como estaba previsto inicialmente. Los hombres que rodeaban el fuego se pusieron en pie, con las manos moviéndose instintivamente hacia sus armas. Fuera cual fuera la noticia que traía Gunnar, era lo suficientemente importante como para acelerar drásticamente su calendario. «¿Qué ha pasado?», preguntó Sven. Su actitud, anteriormente jovial, había sido sustituida por el frío cálculo de un asesino profesional. «El gigante Thrall, del que os hablé, es más peligroso de lo que pensábamos. Está reuniendo hombres, haciendo preguntas, agitando al asentamiento en nuestra contra. Las órdenes de Jaqen eran claras. Si descubren nuestra presencia, pasaremos inmediatamente a la fase final». La fase final. Esas palabras helaron las venas de Astrid al darse cuenta de que mañana no se trataría de una simple incursión. Esos hombres se estaban preparando para algo mucho peor, algo que requeriría una acción inmediata para evitarlo. A su alrededor, los 5 guerreros de Ironhold intercambiaron miradas llenas de sombrío entendimiento. El tiempo de la planificación cuidadosa y el enfoque cauteloso había pasado. Quedaban unas 4 horas para el amanecer y cuando llegara, traería la salvación o la catástrofe para todos aquellos a quienes habían jurado proteger. El ataque se produjo con los primeros rayos pálidos del amanecer asomando por el horizonte oriental, cuando el fuego de los forajidos se había apagado y el cansancio pesaba sobre sus hombros. Brander atacó como un rayo invernal, repentino, devastador y sin piedad alguna. Salió del barranco en silencio, con su enorme corpulencia moviéndose con la fluida elegancia de un depredador nacido para la violencia. Las cadenas rotas que llevaba en el cuello reflejaban la luz moribunda de las hogueras mientras acortaba la distancia con el centinela más cercano en 3 zancadas. Ulf Barbarroja tuvo tiempo de abrir la boca para lanzar un grito de advertencia antes de que el puño de hierro de Brander le golpeara en la sien, derribándolo como a un árbol talado. El asalto coordinado se desarrolló con precisión letal. Thorvald llegó por el este, con su lanza apuntando al corazón de Bjorn Iron Tooth antes de que el hombre pudiera alcanzar su espada. Magnus cargó desde el sur, con el martillo de guerra de su abuelo, silbando en el aire matutino hacia Sven, el cráneo desgastado. El viejo Derek apareció detrás de las piedras erguidas como un fantasma hecho carne. Su cuchillo de caza encontró las costillas del hombre llamado Crow, pero la batalla rara vez sigue los planes de los mortales. Gunnar O'Neill demostró por qué había sobrevivido a 15 años de violencia y traición. Incluso cuando sus compañeros caían a su alrededor, rodó lejos del golpe aplastante de Magnus y se levantó con el acero en la mano. Su espada se encontró con el mango del martillo de guerra, con un choque resonante que hizo saltar chispas en el aire del amanecer. «Matadlos a todos», rugió Gunnar con una voz que transmitía la autoridad del mando. «No dejéis testigos». Sven el viajero demostró ser igual de rápido en reaccionar. Se agachó bajo la lanza de Thorvald y se enzarzó con el joven heredero, y su lucha hizo que ambos hombres rodaran entre las antiguas piedras. El entrenamiento superior de Thorvald se enfrentó a la furia desesperada de Sven mientras rodaban y se golpeaban con cuchillos y con las manos desnudas. Desde su posición en el barranco, Astrid observó cómo se desarrollaba la batalla con el corazón, latiéndole con fuerza contra las costillas como un pájaro atrapado. Había visto violencia antes, el resultado inevitable del exceso de cerveza y el orgullo herido durante las noches de fiesta. Pero esto era algo completamente diferente. Se trataba de un trabajo mortal en el que los hombres buscaban acabar con la vida del otro con eficiencia profesional. Brander se encontró frente a 3 oponentes cuando los forajidos restantes se reunieron alrededor de su líder. Su enorme complexión le daba alcance y fuerza, pero el número
hablaba por sí solo. El acero resonaba contra el acero mientras él paraba los golpes, golpes desesperados, mientras buscaba aberturas para sus propios ataques. Un cuchillo del trono que nunca vio quién lo lanzó rodó por la pálida luz de la mañana hacia la espalda expuesta de Thorvald. Sin pensarlo conscientemente, Astrid se encontró moviéndose. El cuchillo para comer que Brander le había dado salió volando de su mano con una precisión desesperada, golpeando la hoja del trono y enviándola girando inofensivamente hacia la hierba. Su intervención salvó la vida de Thorvald, pero expuso su posición. Uno de los forajidos, un hombre delgado con cicatrices que le marcaban el rostro como tatuajes rituales, se volvió hacia su escondite con mirada asesina. La chica gruñó, avanzando con la espada en alto. Ha visto demasiado. Gunn, el herrero, se movió para interceptarlo, y su propia espada se encontró con la de los forajidos en una lluvia de chispas. El amuleto de plata que llevaba en el cuello brillaba con el reflejo de la luz del fuego, mientras los dos hombres se rodeaban como lobos, buscando ventaja. Su enemigo era más joven y más rápido, pero Gunther tenía 40 años de experiencia, forjando hierro y acero, y músculos como cables de hierro, y la fuerza desesperada de un hombre que protege a los inocentes. La marea de la batalla cambió momento a momento. El martillo de guerra de Magnus finalmente dio en el blanco, enviando a uno de los forajidos a reunirse con sus antepasados con un sonido similar al de un melón cayendo sobre piedra. Pero la espada de Gunnar abrió una herida en el brazo del joven herrero, manchando su camisa masculina de color carmesí. Thorvald logró inmovilizar a Sven, el viajero, entre las piedras erguidas, con la punta de su lanza presionando la garganta del hombre. «Ríndete», le ordenó. «Ríndete y enfréntate a la justicia como un hombre». Pero la respuesta de Sven fue escupir al aire y clavar su daga oculta en el costado desprotegido de Thorvald. Solo un giro desesperado salvó la vida del joven, aunque la hoja aún le alcanzó, trazando una línea de fuego a lo largo de sus costillas. El viejo Eric luchó con la astucia de la edad contra la fuerza de la juventud. Su cuchillo de caza trazaba patrones que confundían y frustraban a su oponente, pero un tropiezo con una piedra suelta lo dejó vulnerable durante un instante, lo suficiente para una estocada de espada que habría acabado con su vida si Brandon no hubiera llegado como una avalancha de furia. La intervención del gigante dispersó a los forajidos restantes. Como hojas ante un viento tormentoso, sus enormes manos atraparon el brazo armado de un hombre y simplemente lo partieron como si fuera leña. Un golpe de revés envió a otro, girando contra la base de una piedra vertical, con fuerza suficiente para romperle las costillas. En cuestión de segundos, solo Gunnar Oni permaneció en pie, su espada trazando patrones desesperados, mientras se enfrentaba a 3 oponentes con el amanecer pintando el cielo del color de la sangre fresca a sus espaldas. «Ríndete», ordenó Brander, con una voz que transmitía la irrevocabilidad de un veredicto pronunciado. «Tus hombres están muertos o moribundos. No tienes a dónde huir». El rostro marcado de Gunnar se retorció en lo que tal vez podría haber sido una sonrisa. «Pero el plan de Jarl Haken no muere conmigo, gigante. El ataque se producirá de todos modos». Las desafiantes palabras de Gunnar One-Eye flotaban en el aire matutino como una maldición, mientras levantaba su espada para una última y desesperada embestida. La sangre brotaba de una docena de heridas. Respiraba entre jadeos entrecortados, pero sus ojos aún ardían con la feroz voluntad que lo había mantenido vivo a través de innumerables batallas. «Por Jarl Haken», rugió, lanzándose contra Brander con la furia de un hombre que no tenía nada que perder. El acero resonó contra el acero cuando los dos guerreros se encontraron en el centro del círculo de piedra. Gunnar era hábil, experimentado y luchaba con la fuerza desesperada de los condenados, pero Brander era una fuerza de la naturaleza con forma humana. Su enorme cuerpo se movía con una gracia imposible mientras esquivaba cada ataque y lanzaba su propio asalto implacable.
El final llegó de repente. La espada de Gunnar, mellada por bloquear los golpes aplastantes del gigante, finalmente se rompió contra el siguiente golpe de Brander. El líder forajido se quedó de pie un momento, sosteniendo nada más que una empuñadura rota. Su rostro mostraba la atónita comprensión de que la muerte finalmente lo había encontrado. El enorme puño de Brander le golpeó en el pecho con la fuerza de un árbol que cae. Gunnar salió volando hacia atrás y se estrelló contra una de las piedras en pie. Su cuerpo se desplomó como una marioneta desechada. Cuando los ecos se desvanecieron, solo el sonido de la respiración entrecortada y el lejano canto de los pájaros en duelo perturbaron el antiguo silencio. ¿Está muerto?, preguntó Astrid, saliendo del barranco con las piernas temblorosas. La violencia había durado quizás 10 minutos, pero parecía que había pasado toda una vida desde que se asestó el primer golpe. Thorvald comprobó el pulso del líder caído y asintió con severidad. «Está muerto, pero aún tenemos prisioneros», señaló a Sven, el Farrabelet, que estaba sentado apoyado contra una piedra con las manos atadas y una mordaza en la boca. Otros 2 forajidos habían sobrevivido a la batalla, aunque ambos necesitarían cuidados médicos antes de poder ser interrogados adecuadamente. «El ataque», dijo Magna con urgencia, presionando un paño sobre la herida de su brazo. Gunnar dijo: «Viene independientemente de lo que haya pasado aquí. Tenemos que avisar». Sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de cascos que se acercaban, muchos de ellos a gran velocidad, desde la dirección de Ironhold. Las armas se alzaron instintivamente antes de que los jinetes coronaran la colina y resultaran ser el propio Il Eriksson al frente de 20 hombres, armados a lomos de caballos ensillados. El rostro curtido de Ier no mostró sorpresa al encontrar a su hijo y heredero entre los cadáveres de los forajidos. Sus ojos calculadores abarcaron la escena con la rápida evaluación de un hombre que había sobrevivido 3 décadas de liderazgo gracias a su capacidad para saber cuándo actuar y cuándo esperar. «Padre», llamó Thorvald con evidente alivio en su voz. «¿Cómo lo supiste?» «El joven Olaf llegó corriendo al salón 1 hora después del amanecer», respondió Eriksson, desmontando con los movimientos cuidadosos de un hombre que siente el peso de los años. Dijo que había visto luces moviéndose hacia el círculo de piedras durante la noche y que nuestros valientes voluntarios habían desaparecido de sus camas. Decidí que era hora de averiguar qué tipo de juegos se estaban jugando en mis tierras. Astrid observó cómo su padre y su hijo se abrazaban brevemente, y la reserva formal de sus roles públicos daba paso momentáneamente a una genuina calidez familiar. Luego, el deber se reafirmó y volvieron a ser el Jarl y el heredero. «Encontramos esto entre los muertos», dijo Thorvald, mostrando los pergaminos que detallaban el complot de Harken, prueba de que no se trataba de simples bandidos, sino de agentes de los fiordos orientales enviados para debilitar nuestras defensas. El IL estudió los documentos con creciente ira, y sus rasgos marcados por cicatrices se oscurecieron como una nube de tormenta. Cuando terminó de leer, levantó la vista con ojos que prometían venganza para aquellos que se habían atrevido a amenazar a su pueblo con traición y mentiras. «Hakan busca la guerra a través de un representante», dijo, con una voz que transmitía la fría autoridad que hacía temblar a los hombres inferiores. «En su lugar tendrá la guerra directa, pero primero debemos obtener todas las pruebas que podamos de estos prisioneros. De los suministros capturados, recuperaron más pergaminos con la marca plateada de Haken y planes detallados para un ataque en 3 frentes que habría comenzado ese mismo día. El ataque habría tenido lugar al amanecer, con la fuerza principal atacando las puertas del asentamiento, mientras grupos más pequeños se apoderaban de los graneros y del salón de los 40 hombres, reflexionó Eriksson, estudiando los planes de batalla, bien armados y a caballo,
moviéndose al amparo de estas incursiones para posicionarse para el golpe final. Sin tu advertencia, nos habrían encontrado por completo. Sin estar preparado, Brandon se arrodilló junto al cuerpo de Gunnar y recuperó algo del cinturón del muerto, un cuerno de bronce tallado con el sello del cuervo de Jarl Hakon. Estaba destinado a señalar el ataque cuando se tocara en el momento señalado. Ahora serviría para un propósito diferente. Si este cuerno no suena a la hora adecuada, dijo, ofreciéndoselo a los Jarl, las fuerzas de Hakon sabrán que su vanguardia ha fracasado. Puede que se retiren o puede que ataquen de todos modos por desesperación. Entonces nos aseguraremos de que suene, decidió Eriksson. Pero nosotros elegiremos la señal que transmita. Magnus, ¿en cuánto tiempo puedes llegar a nuestros aliados en los asentamientos del norte? Necesitaremos a todos los hombres que puedan empuñar una lanza si queremos enfrentarnos al ejército de Haken con la fuerza adecuada. El amuleto de plata que Ga llevaba al cuello reflejó la luz del sol matutino cuando dio un paso adelante. El mensaje se enviará en menos de una hora, mi señor. ¿Pero responderán nuestros vecinos a tiempo? Lo harán, dijo Elí con tranquila certeza, porque Harken nos amenaza a todos. 3 meses después de la batalla en el Círculo de Piedras, Astrid estaba de pie en la cocina de la casa comunal de Ironhold, pero todo había cambiado. Antes, se había desempeñado en sus tareas con la cuidadosa invisibilidad de los impotentes, pero ahora se comportaba con la tranquila confianza de quien había enfrentado la oscuridad y había salido fortalecida. El cuchillo que Brander le había dado aún colgaba de su cinturón, no como un recordatorio de la violencia, sino como un símbolo de su transformación de víctima indefensa a mujer de sustancia. El gran salón bullía con los sonidos de la fiesta de la cosecha, pero esta celebración tenía un significado más profundo que la mera tradición estacional. Marcaba 3 meses de paz, tras la derrota de las fuerzas de Jarl Hagen, 3 meses de reconstrucción y fortalecimiento de los lazos entre los asentamientos vecinos, y 3 meses de un nuevo entendimiento entre los amos y quienes les servían. Desde la puerta de la cocina, Astrid podía ver a Brander sentado en la mesa alta junto a Il Eriksson, ya no como un forastero en busca de justicia, sino como un consejero de confianza cuya sabiduría había quedado demostrada en sangre y fuego. Los grilletes rotos aún colgaban de su enorme cuello, pero ahora servían como recordatorio de la libertad elegida en lugar de la esclavitud soportada. Sus manos llenas de cicatrices gesticulaban mientras hablaba en voz baja con el Jarl sobre asuntos de defensa y justicia. Su voz transmitía la autoridad de una dura experiencia. El cuerno de bronce, que en su día había servido para convocar el ataque de Haken, descansaba ahora en un lugar de honor sobre la chimenea. Su sigilo de cuervo servía como recordatorio de que los enemigos podían convertirse en aliados gracias al coraje y a una planificación inteligente. En aquella mañana desesperada, pasaron 3 meses. Brander había tocado el cuerno no para señalar el ataque, sino para pedir una negociación, utilizando los propios planes de batalla de Hakan en su contra. El enfrentamiento que siguió fue más político que militar. Ante las pruebas de su traición y la oposición unida de 3 Yaldams aliados, Haken se había visto obligado a elegir entre una guerra que no podía ganar y unas condiciones que preservaban su honor, pero ponían fin a sus ambiciones. El acuerdo se había negociado de la forma tradicional, con juramentos sobre armas sagradas y en presencia de hombres de prestigio. El guiso huele de maravilla, dijo una voz familiar a sus espaldas. Astrid se volvió y vio a Thorvald acercándose con un cuenco de madera en las manos, moviéndose con cierta cautela debido a la cicatriz que le recorría las costillas. Como heredero del Yaldeom, ahora tenía nuevas responsabilidades que le habían hecho envejecer prematuramente, pero su sonrisa conservaba la calidez que le había hecho tan querido entre su pueblo. Así debería ser, respondió Astrid,
sirviendo la rica mezcla de carne y verduras en su cuenco. Ingrid dice que es la receta de su abuela, aunque le añade su propio toque. ¿Y qué toque le añades tú?, preguntó Thorvald con auténtica curiosidad en su voz. He notado que las comidas han mejorado considerablemente desde que empezaste a compartir las tareas de la cocina con Ingrid. Hace 3 meses, la pregunta la habría aterrorizado, pero ahora Astrid le miró directamente a los ojos. Recuerdo cómo utilizaba las hierbas mi madre, y he aprendido qué combinaciones gustan a diferentes paladares. Un buen cocinero presta atención a algo más que a las recetas. Su conversación se vio interrumpida por la llegada de Magnus, el joven herrero, cuyo brazo se había curado y estaba fuerte, a pesar del profundo corte que había sufrido durante la batalla. Llevaba el martillo de guerra de su abuelo, ahora bendecido por el sacerdote local y destinado a colgar sobre la fragua como símbolo del servicio de la familia al asentamiento. Mi padre dice que los nuevos rejas de arado están listos para su distribución, le dijo a Thorvald, y las puntas de lanza que pediste para la milicia se han terminado antes de lo previsto. Desde la crisis, Ironhold había pasado de ser un asentamiento pacífico a una fortaleza bien defendida. Todos los hombres sanos ahora entrenaban con armas. Todas las familias conocían las señales para reunirse en el salón, y los exploradores patrullaban las fronteras con regularidad. En algunos aspectos, era una vida más dura, pero también más segura. Mi agradecimiento, dijo Thorvald formalmente. Luego su expresión se suavizó, y mi gratitud personal por tu valentía en el círculo de piedras. Sin hombres como tú, ninguno de nosotros estaría aquí para disfrutar de este festín. Magnus se sonrojó ligeramente ante el elogio, pero lo aceptó con la dignidad de un hombre que había demostrado su valía en la batalla. Hicimos lo que había que hacer, ni más ni menos. El viejo Eric salió de las sombras del salón, moviéndose con la silenciosa elegancia que le había servido tan bien como cazador y guerrero. De su cinturón colgaba un nuevo cuchillo de caza que sustituía al que se había roto durante la lucha. Su mango estaba tallado con runas protectoras que coincidían con las del amuleto de plata de Ga. El IGL os llama a todos, dijo en voz baja. Tiene algo que decir antes de que concluya el festín. Se reunieron en el gran salón, donde 40 rostros se volvieron hacia la mesa alta en expectante silencio. Jarl Eriksson se levantó lentamente, con su mano curtida descansando sobre la empuñadura de su espada ancestral, sus ojos azules reflejando la sabiduría de 3 décadas de liderazgo. Pasaron 3 meses. El mal llegó a nuestras tierras con rostros amigables, comenzó, con su voz resonando en todos los rincones del salón. Buscó dividirnos a través del miedo, debilitarnos a través de la traición, convertirnos en presa de aquellos que robarían lo que nuestros padres construyeron. Su mirada se posó en cada uno de los héroes que se habían parado en el círculo de piedra, reconociendo su valentía con un ligero movimiento de cabeza. Pero el mal descubrió algo con lo que no había contado, que los pueblos libres se unen cuando su forma de vida se ve amenazada, que el valor se puede encontrar en los lugares más inesperados, que la justicia, aunque a veces se retrase, siempre encuentra su objetivo. El antiguo cuerno para beber apareció en sus manos, lleno de la mejor bebida que el asentamiento podía ofrecer. Brindó por aquellos que decidieron mantenerse firmes cuando era peligroso hacerlo, por aquellos que protegieron a los inocentes cuando se necesitaba protección, por aquellos que demostraron que los lazos que nos unen son más fuertes que las fuerzas que nos dividen. Bebió profundamente y luego pasó el cuerno a Brander, quien bebió y lo pasó a otro. Cuando llegó a Astrid, sintió el peso de la tradición y la transformación en su superficie tallada. La niña que había recogido leña y guardado un silencio temeroso había desaparecido para siempre, sustituida por una mujer que comprendía su propio valor y su lugar en el mundo.
Cuando el cuerno completó su recorrido y la fiesta continuó, Astrid miró alrededor del salón y vio no solo a amos y sirvientes, sino a una comunidad unida por pruebas compartidas y respeto mutuo. El mundo simple de la obediencia cuidadosa había dado paso a algo más grande y significativo, una vida en la que el coraje importaba más que la posición social y en la que todas las personas tenían derecho a enfrentarse a la oscuridad. Afuera comenzó a caer la primera nevada del invierno, pero el salón se mantuvo cálido con la luz de la renovada